Hay momentos que definen un destino, una sola palabra, una puerta que se abre, una mirada que lo cambia todo. ¿Qué harías si la oportunidad de salvar tu vida te costara la verdad? ¿Y si el precio de la compasión fuera el peligro? Esta historia te llevará al límite de la confianza y la traición. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que cambian el curso entero de una vida. Esta es la historia de Elisa Campos, una joven enfermera de 23 años que sin saberlo estaba a punto de entrar en un mundo donde la compasión, el poder y el peligro se entrelazarían de una forma que jamás habría imaginado. Elisa caminaba por las calles de Palermo bajo un sol implacable que hacía brillar los escaparates de las tiendas de lujo. En su mochila llevaba una carpeta con todos sus documentos y en su mente un torbellino de preocupaciones, el alquiler atrasado, los recibos de luz, la deuda del tratamiento médico que su madre no alcanzó a pagar antes de morir. Había terminado la carrera de enfermería con honores, pero los hospitales públicos tenían listas de espera interminables y las clínicas privadas pedían años de experiencia. La realidad no se parecía en nada a sus sueños. Por eso, cuando escuchó hablar de la agencia Asistencia Integral, que ofrecía trabajos bien pagados para enfermeras particulares, decidió probar suerte. Lo que no sabía era que esa decisión aparentemente inocente sería el inicio de una historia que la marcaría para siempre. Al llegar a la oficina, un espacio elegante en un edificio de cristal, fue recibida por una mujer de cabello oscuro, perfectamente recogido, labios pintados con precisión y una mirada que no dejaba pasar detalles. Verónica Solano, directora de la agencia, se presentó con una sonrisa. «Profesional, ¿eres Elisa Campos?» «Sí, señora. Bien, llegas justo a tiempo. Tenemos un caso urgente y complicado». La llevó a una sala privada. En el aire había una tensión extraña, como si lo que iba a decir no fuera un simple ofrecimiento laboral. El cliente es Nicolás Alcázar, empresario 38 años, dueño de una de las desarrolladoras más grandes del país. Hace 6 meses sufrió un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico. Desde entonces vive recluido en su mansión de San Isidro. Elisa asintió con respeto. «Suena exigente, pero estoy dispuesta a trabajar duro». «Eso dicen todas», respondió Verónica cruzando las manos. «Pero te advierto algo. En los últimos 3 meses ha despedido a 10 enfermeras». Elisa la miró sorprendida. «¿10? Sí. Algunas renunciaron llorando el primer día, otras duraron una semana. Es un hombre difícil, orgulloso, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. No soporta depender de nadie». Verónica abrió una carpeta y le mostró un contrato. «El salario es de 1,920 pesos al mes, más transporte y comidas cubiertas, pero hay una cláusula especial, confidencialidad absoluta. Nadie puede saber lo que ocurre dentro de esa casa». Elisa sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. El dinero era mucho más de lo que podía soñar, pero había algo en la voz de Verónica que la inquietaba. ¿Por qué tanto secretismo? El señor Alcázar valora su privacidad. Además, prefiere enfermeras jóvenes sin vínculos sentimentales. Dice que así se enfocan más en el trabajo. Elisa bajó la mirada incómoda. Verónica ya había revisado su historial. Sabía que nunca había tenido pareja. «Si aceptas, mañana a las 8 pasará un chofer por ti. La mansión está en la zona alta de San Isidro». Le entregó un sobre cerrado. «Aquí tienes las instrucciones. Léelo bien y recuerda, discreción total». Esa noche, en su pequeño departamento de La Matanza, Elisa preparó una maleta modesta y abrió el sobre. Las reglas eran claras. Atención las 24 horas, cuidados médicos básicos, ejercicios de
Fisioterapia y silencio absoluto sobre cualquier detalle personal del paciente. La última línea la dejó helada. Bajo ninguna circunstancia abandoné la propiedad sin autorización expresa del señor Alcázar. Al amanecer, un coche negro de vidrios polarizados la esperaba frente al edificio. El trayecto desde el bullicio popular hasta las avenidas amplias y silenciosas de San Isidro fue como cruzar a otro mundo. Cuando el portón de hierro se abrió, Elisa vio una mansión moderna, rodeada de jardines perfectos. En la entrada, una mujer mayor de semblante severo pero amable la esperaba. «Soy doña Elvira Gaviria, el ama de llaves». Le estrechó la mano. «Pasa, muchacha. Espero que tengas paciencia. El señor Alcázar. No es fácil». Mientras recorrían los pasillos de mármol y las paredes cubiertas de arte contemporáneo, Elisa no podía evitar sentir que aquella casa, aunque lujosa, parecía vacía, casi muerta. Elvira se detuvo frente a una puerta doble. «Aquí es». Tocó con suavidad. «Señor Alcázar, la nueva enfermera ha llegado». Desde dentro una voz grave respondió. «Que entre sola, Elisa». Tragó saliva y abrió la puerta. El hombre estaba junto a la ventana de espaldas, en una silla de ruedas de diseño. Incluso sin verlo de frente, su presencia imponía respeto. Cuando giró, ella contuvo el aliento. Nicolás Alcázar tenía el rostro de alguien que había conocido el poder y el dolor al mismo tiempo. Mandíbula firme, ojos oscuros llenos de furia contenida y una cicatriz leve sobre la ceja. «Así que tú eres la nueva víctima», dijo con sarcasmo. «Déjame adivinar, recién graduada, con sueños de ayudar al mundo y desesperada por dinero». Elisa intentó mantener la calma. «Soy profesional. Estoy aquí para cuidar de usted». «¿Sabes lo que eso significa?», replicó. «Que tendrás que bañarme, cambiarme, cargarme. ¿Sigues dispuesta?». «Sí, señor». Él soltó una risa breve sin humor. «Todas dicen lo mismo. Luego huyen». Elisa sostuvo su mirada sin pestañear. «No tengo miedo del trabajo. Ya veremos», dijo girando la silla hacia la puerta del baño. «Adaptado. Si realmente eres diferente, empieza por darme un baño». El corazón de Elisa latía con fuerza, pero no retrocedió. Aún no sabía que detrás de aquellas cicatrices había una historia mucho más oscura que cualquier accidente y que su llegada a esa casa no había sido casualidad. Elisa sostuvo el sobre con ambas manos, como si contuviera un futuro que no podía permitirse perder. Afuera, el zumbido del tráfico quedaba amortiguado por las paredes altas de la mansión en San Isidro, y un aroma tenue a bugambilias recién regadas entraba por las ventanas altas del pasillo. Doña Elvira la guiaba con pasos firmes. Sus tacones sonaban sobre el mármol como un metrónomo que marcara un tiempo distinto al de la ciudad. Había salido de la matanza cuando apenas amanecía, con el estómago vacío y la cabeza llena de cuentas. Todo lo que poseía entraba en una maleta mediana, 2 mudas blancas de enfermería, un par de tenis limpios, un suéter deslavado y un cuaderno con notas de la universidad. Lo demás se había ido en tratamientos, en medicamentos, en meses de duelo silencioso por la madre que enterró demasiado pronto. La agencia Asistencia Integral le había prometido un sueldo que por primera vez en años le permitiría respirar. 20.000 al mes. Parecía un milagro, una trampa. En la puerta doble de madera, Elvira hizo una seña. El nudo en la garganta de Elisa se apretó cuando escuchó esa voz desde dentro. Grave, con una autoridad que no necesitaba levantar el volumen para imponerse, que entré sola. El picaporte estaba frío. Entró. El cuarto era amplio de luz filtrada. La silla de ruedas negra y angosta parecía una extensión del hombre que la ocupaba. Nicolás Alcázar no necesitaba hablar para llenar el espacio. Su sola presencia ordenaba al aire mantenerse quieto. Giró despacio. Clavó la mirada en ella, midió cada detalle como si buscara la grieta por donde pudiera romperla. Elisa sostuvo el impacto sin parpadear. Era guapo, sí,
pero no de la manera cómoda de las revistas. Había algo áspero en la línea de su mandíbula y una sombra persistente en los ojos que recordaba a los que regresan de una guerra que nadie admitió. «Así que tú eres la número 11», dijo, y la palabra cayó entre ellos con el peso de un expediente clausurado. Elisa lo supo al instante. Su fama no era un rumor. 10 enfermeras habían pasado por esa puerta y habían salido deprisa, algunas sin alcanzar siquiera a firmar la nómina de la semana. Le llegó el impulso inútil de explicar que ella no era como las otras, que podía con el carácter de cualquiera si de por medio había un cuerpo lastimado que necesitara cuidados. Se mordió la lengua. Las promesas allí dentro se sentían baratas. «Mi nombre es Elisa Campos», respondió. «Estoy aquí para trabajar». Él ladeó la cabeza con una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Sabes dar malas noticias, Elisa?» «Sí». «Entonces avísale al espejo que hoy amaneció con cara de ilusión. Se te va a pasar». Ella cruzó el cuarto, dejó discretamente su mochila junto a un sillón de cuero y abrió el maletín básico que había traído. Tensiómetro, termómetro digital, estetoscopio, un par de guantes, gasas. Más allá, detrás de un panel corredizo, aparecía el baño adaptado. Barras cromadas, banca antideslizante, un diseño impecable entre la clínica y el spa. Se acercó a la cama baja y ordenada, donde reposaba un pantalón deportivo y una playera de algodón. Sobre el buró, un pastillero con horarios marcados a pluma. «¿Cómo prefiere empezar el día, señor Alcázar?», preguntó. «Puedo tomar signos, administrar medicación, coordinar la sesión con el fisioterapeuta o darle un baño». Él hizo una pausa larga. De cerca, Elisa percibió el cansancio escondido debajo de la rudeza, una piel ligeramente pálida donde debían asomar brillos de salud, un gesto apenas perceptible en las comisuras cuando tensaba el cuello para sostener una rabia antigua. «Bañarme», dijo. «¿Ya conoces la rutina o no te contaron nada?» «Me contaron lo suficiente». «Qué bueno», replicó. «Así te ahorras sorpresas». Elisa colocó una toalla grande en la banca, abrió la llave y esperó la temperatura adecuada. El vapor comenzó a dibujar una nube en el espejo. Le explicó cada paso mientras se acercaba a él. No por exceso de protocolo, sino para afirmarse a sí misma que dominaba el terreno. «Voy a desbloquear la silla. Voy a colocarme a su lado derecho. A la cuenta de 3. Apoye el peso en sus brazos». El cuerpo de Nicolás obedeció con una precisión que desmentía la etiqueta de inválido. Los dorsales y los tríceps trabajaron como los de alguien que no estaba dispuesto a cederle a la gravedad nada que no eligiera. Cuando lo sentó sobre la banca, él alzó la vista hacia ella. «¿Te da pena?», preguntó seco. «Soy enfermera». Las otras también lo eran. Elisa apretó los guantes como si fueran una respuesta. Tomó la regadera de mano, dejó que el agua templada recorriera la nuca, los hombros anchos. Su respiración se acompasó a un ritmo voluntariamente profesional. Vio, sin permitirse demorar, el pectoral firme, el vientre plano que hablaba de horas de ejercicio concentrado en la mitad del cuerpo que le respondía. Nada fuera de lo normal para alguien que se aferra a cada músculo que aún tiene para sentirse vivo. Hasta que giró un poco para enjabonarle la espalda. Ahí estaban. No eran cicatrices de vidrio ni de cinturón de seguridad. No eran trazos limpios, resultado de una incisión quirúrgica. Lo que vio eran marcas irregulares, como si la piel hubiera conocido un instrumento torpe y repetido, contundente, que se ensañó contra la región lumbar. Una de las líneas más largas descendía peligrosamente hacia la columna. Elisa contuvo el gesto, cambió la esponja por la mano enguantada para sentir mejor la textura, como si el tacto pudiera desmentir lo que la vista ya había comprendido. Nicolás notó el mínimo titubeo. «Se te cayó el mundo, Elisa», dijo sin volverse. «El agua está bien», respondió ella,
y supo que mentía con torpeza. Apagó la regadera un segundo para limpiar la espuma y examinó el área con la mirada clínica que la universidad le había dejado como herramienta y refugio. Inflamación crónica alrededor de la cicatriz mayor. Mapeo de dolor que se activaba cuando rozaba un punto a la derecha de la vértebra. No era imaginación. La piel reaccionaba con un alza involuntaria de respiración, con una contracción mínima de la espalda superior. Tomó aire, retomó el agua, dejó que el silencio volviera a ser un acuerdo. ¿Cuándo fue la última? ¿Ves que alguien revisó estas cicatrices?, preguntó al fin bajito. No es asunto tuyo. Si le están causando dolor, sí lo es. Él soltó una risa casi inaudible, sin humor. Todas quieren arreglar lo que no pueden. Al principio llegan con ojos redentores. Luego descubren que no hay milagros ni medallas. Yo no busco medallas. ¿Qué buscas? Elisa pensó en su madre en las noches contándole que un trabajo honesto mantiene la cabeza en su sitio. Pensó en su alquiler, en el refrigerador con focos en lugar de comida, pero lo que salió fue otra cosa, que deje de doler. Nicolás quedó quieto unos segundos más, y esa quietud se le antojó a Elisa, un intento de protegerse donde ya no quedaban murallas. Terminó el baño con eficiencia, cubrió la piel con una toalla amplia. Lo ayudó a colocarse la playera, lo guió de vuelta a la silla, con la misma cuenta de 3 que usaba con pacientes ancianos en las prácticas, aunque él no tenía nada de frágil. Cuando por fin estuvo sentado, ella limpió el área. Ordenó las cosas con manos que no temblaron hasta que tocaron el frasco del gel. «Toma mis signos», ordenó él, como si el mundo hubiera regresado al guión esperado. «Y prepara mis pastillas». La presión estaba ligeramente elevada. La frecuencia cardíaca también, nada alarmante, pero sí la huella del estrés, o de la rabia, o de ambos. Le extendió el pastillero. Él tomó las tabletas con movimientos exactos. El sol, ya más alto, entraba a cuchilladas por la cortina y descomponía la luz sobre el piso. «¿Cuánto te ofrecieron?», preguntó de pronto. «Lo suficiente para aguantarme, para hacer mi trabajo. Lo mismo dijeron las 10 anteriores. No soy ellas». Él la miró entonces como si de pronto le interesara conocer la textura del metal al que golpea uno por primera vez. No dijo nada más. Señaló con la barbilla el rincón donde estaba la zona de rehabilitación. Barras paralelas, una bicicleta fija, una camilla de terapia. Debajo de una funda, lo que parecía un equipo de electroestimulación. Elisa se acercó con una mezcla de hambre profesional y curiosidad. Los aparatos estaban impecables, casi nuevos. Los había visto en Santa Fe, en clínicas que cobraban por hora lo que ella no juntaba en una semana. Se preguntó cuántas veces al día los usaban allí. Se preguntó si alguien había tenido honestidad suficiente para ajustar la rutina a lo que el cuerpo de Nicolás realmente necesitaba. «La sesión es a las 11», dijo él. «El fisio vendrá a decir que todo va bien y se irá en 40 minutos. Te dejará una lista de 1.000 ejercicios. Yo te voy a decir que son una pérdida de tiempo. Tú me vas a recitar el manual de la esperanza y así hasta que te hartes». «Pues hoy no», respondió Elisa. «Hoy quiero evaluar su sensibilidad y su fuerza residual. Quiero revisar reflejos, tiempos de respuesta, tono muscular, y quiero que me cuente dónde duele, y si no quiero, entonces solo será más tarde». Le sostuvo la mirada hasta que él, con un gesto mínimo de resignación, volvió el rostro hacia la ventana. Empezó por lo simple: percusión. En la rótula, estimulación táctil en pies y pantorrillas, presión sostenida en la cara interna del muslo. Los reflejos respondieron como en los manuales hasta cierto punto. De pronto, aparecieron asimetrías caprichosas, respuestas que no encajaban del todo con la historia de accidente. Elisa registró mentalmente cada anomalía como quien coloca alfileres sobre un mapa para luego trazar una ruta. Sonó el timbre del interfono. Elvira anunció la llegada del fisioterapeuta.
Un hombre joven, impecable, perfume caro, sonrisa de vendedor. Hizo preguntas generales, realizó 2 maniobras rápidas, felicitó a Nicolás por mantener los brazos fuertes. Sugirió lo de siempre: constancia, ánimo, paciencia. Elisa vio en sus ojos la ausencia de curiosidad que tanto la indignaba. Al despedirse, él le dejó una tarjeta con su Instagram. Ella la tiró al fondo de la bolsa sin mirarlo. A mediodía, la casa olía a caldo de pollo y a tortillas recién calentadas. Elvira trajo una charola con una sopa clara, arroz y fruta picada. Nicolás probó 2 cucharadas. Dejó la cuchara caer con un chasquido y empujó el plato como si el apetito fuera un lujo. Elisa guardó silencio, entendiendo que ciertas batallas se dan cuando el cuerpo quiera. Lavó el instrumental, acomodó los frascos. El reloj grande del muro marcó la 1 con una campanada hueca. Se preparaba para anotar sus observaciones cuando oyó voces en el pasillo. Casi de inmediato la puerta se entreabrió sin permiso. Un hombre de traje gris, perfectamente planchado, cruzó el umbral como quien entra a una sala de juntas. Tendría poco más de 30 años, los mismos ojos que Nicolás, pero sin sombra, solo brillo frío. Sonrió. Hermano, dijo, qué gusto verte. Cooperando. Nicolás endureció la mandíbula. ¿Qué quieres, Bruno? Elisa se hizo a un lado instintivamente, pero el recién llegado la recorrió con la vista como si evaluara una compra. El aire cambió de temperatura, así que esta es la nueva. Te duran menos que las camisas. Soltó y la burla tuvo filo. Ojalá no seas tan sensible como las otras, enfermerita. Ya van 10. Elisa apretó el bolígrafo. Bruno avanzó 2 pasos. Se inclinó como para inspeccionar un trofeo. Papá, pasa más tarde, anunció con tono casual. Quiere ver cómo vas. Elisa alcanzó a mirar a Nicolás. En su rostro no hubo miedo. Hubo cálculo. Un reloj interno ajustándose de golpe. Dile a papá que aquí no hay nada que ver, contestó. Todo sigue igual. Bruno ladeó la cabeza satisfecho, como si ese igual fuera exactamente lo que deseaba. Dio media vuelta y antes de salir dejó una sonrisa clavada en el aire. «Cuídate, hermano». Y tú, miró a Elisa, aprende rápido una regla. En esta casa la curiosidad se paga caro. La puerta se cerró. El rastro del perfume caro se mezcló con el del caldo. Elisa sintió el pulso treparle al cuello. Volvió la vista a Nicolás. Él la observaba como si por primera vez midiera la posibilidad de una alianza. «No vuelvas a tocar mis cicatrices», dijo. «Quedo. Si le provocan dolor, volveré a tocarlas», respondió ella. Más baja aún. Él sostuvo su mirada un segundo. Luego empujó la silla hacia la ventana. La tarde apenas empezaba, cuando Elisa, obedeciendo un impulso que no supo de dónde venía, tomó su cuaderno, arrancó una hoja y escribió: lesión contusa lumbar, dolor localizado, asimetría de reflejos, cicatrices incompatibles con accidente automovilístico. La dobló 3 veces, la guardó en el interior de su mochila. Al alzar la vista, vio su reflejo en el vidrio. Una muchacha de 1923 años que creía haber venido a bañar a un hombre difícil. Afuera, la ciudad seguía su ruido de siempre. Adentro, algo acababa de cambiar de sitio. El timbre volvió a sonar. Esta vez Elvira no anunció a nadie. La manija giró sola. Una voz más grave que la de Bruno, más antigua, llenó el umbral sin pedir permiso. «Buenas tardes, hijo». Elisa sintió la piel erizarse antes de verlo. Nicolás no se movió, y la sombra del hombre que entró fue de inmediato más grande que la habitación. Elisa no necesitó presentaciones para entender quién era aquel hombre. Bastó con ver la forma en que Nicolás tensó la mandíbula y cómo doña Elvira, que había aparecido detrás de él, bajó la cabeza en un gesto que mezclaba respeto y miedo. Gregorio Alcázar llenaba la habitación con una presencia que parecía desplazar el aire. Alto, canoso, impecablemente vestido con un bastón que más que apoyo era símbolo de poder.
Sus ojos, de un gris casi metálico, recorrieron a su hijo como quien evalúa una inversión fallida. «Así que al final no te moriste», dijo con voz grave sin disimular el desprecio. «Supongo que tengo que felicitar a tus médicos por mantenerte con vida». Nicolás no contestó. El silencio fue su única defensa. Elisa, que se había hecho a un lado por puro instinto, sintió que cada palabra de aquel hombre tenía filo. Gregorio la vio, y su mirada fue un reconocimiento incómodo. «¿Y tú?», preguntó. «¿Eres la enfermera número 11? «Sí, señor. Elisa Campos». «¿Qué tal? Aguantando al mártir». El tono la atravesó como un golpe. Nicolás interrumpió. «Ella hace su trabajo, eso espero», replicó el padre. «Ya sabes cómo son las jóvenes, se impresionan fácil, se creen heroínas por lavar la miseria ajena». Elisa bajó la mirada, pero no retrocedió. Gregorio caminó por la habitación inspeccionando todo. Se detuvo frente a las barras de rehabilitación, a los aparatos de fisioterapia, a la mesa donde reposaban los medicamentos. «Veo que aún insistes con la rehabilitación», dijo. «No has aprendido nada». Nicolás lo observó con una calma tensa. «Aprendí que lo imposible solo lo es, hasta que alguien lo intenta». El padre sonrió sin humor. «Esa terquedad te dejó así. Si hubieras seguido mis órdenes, seguirías dirigiendo la empresa y no encerrado en esta silla». Elisa notó que Elvira hacía una seña leve como pidiéndole silencio, pero no podía apartar la vista de ese intercambio. Había algo profundamente roto entre padre e hijo, algo más antiguo que el accidente. Gregorio se inclinó hacia Nicolás. «Recuerda lo que te dije. Mientras vivas bajo mi nombre, harás lo que te diga. No vuelvas a llamar la atención de la prensa y mantén a tus empleadas fuera de los asuntos familiares. Ella no tiene nada que ver con eso». «De verdad», dijo el padre mirando otra vez a Elisa. «Entonces, asegúrate de que siga siendo así, porque si se mete donde no debe, lo lamentará». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Cuando Gregorio salió, Elvira cerró la puerta y se quedó un momento con la mano en el picaporte respirando hondo. «No lo tomes a mal, muchacha», dijo en voz baja. «El señor Gregorio no sabe tratar a la gente de otra forma». «No se preocupe», respondió Elisa. «Estoy acostumbrada a hombres difíciles». Pero su voz tembló ligeramente. Nicolás la miró sin decir nada. Tenía los puños cerrados, la respiración alterada. «¿Está bien?», preguntó ella. Él asintió, aunque los músculos de su cuello delataban la tensión. «No quiero que vuelvas a quedarte sola en la habitación con él. No creo que vuelva pronto. No lo conoces. Siempre vuelve cuando menos lo esperas». El resto del día transcurrió en una calma forzada. Elisa trató de concentrarse en las tareas médicas, pero la imagen del padre no la dejaba. Había algo en su mirada que no era simple arrogancia, era control, amenaza, y más que eso, la sensación de que había algo que todos en esa casa sabían, y ella no. Al caer la tarde, Elvira la llamó a la cocina. «Toma un café, hija». Le sirvió en una taza decorada con flores. «Te vi pálida desde que llegó el señor Gregorio». «No estoy acostumbrada a ese tipo de personas», dijo Elisa. «Parece que todos le temen, ¿no?». «Parece lo hacen». Elvira se sentó frente a ella. «Ese hombre maneja más que empresas. Tiene políticos, jueces y periodistas de su lado, y a los que no controla los destruye, y su propio hijo también». Elisa la miró en silencio. Elvira bajó la voz. «El accidente no fue un accidente, pero no digas que te lo dije». La sangre le bajó a los pies. «¿Qué está diciendo Elvira? Nada que yo te ayude. Solo cuida tus pasos». Esa noche, mientras preparaba los medicamentos de Nicolás, Elisa lo encontró frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. «No sabía que su padre vendría hoy», dijo con cautela. «Yo tampoco», contestó él sin girarse. «Siempre llega sin avisar. Le gusta recordarme quién manda. Debe ser difícil. Difícil fue seguir sus órdenes durante 38 años. ¿Qué órdenes?».
Él sonrió amargo. Las de hacer dinero sin preguntar de dónde viene. Elisa esperó, pero él no dijo más. Se limitó a girar su silla y mirarla. Tú no deberías estar aquí. Ya me lo han dicho. ¿No entiendes? Su voz bajó. Aquí dentro nada es lo que parece. El silencio los envolvió. Elisa recogió los frascos, pero al inclinarse para cerrar la gaveta, notó algo que sobresalía debajo de la cama. Un trozo de carpeta gris con una esquina doblada. La sacó discretamente. Era un documento médico con membrete extranjero en inglés, fechado meses atrás. Alcanzó a leer una línea antes de que Nicolás se diera cuenta. «No toques eso», gritó. El tono la congeló. Guardó el papel de inmediato. «Perdón», se calló. «Pensé que no vuelvas a leer nada que lleve mi nombre». Elisa se quedó quieta con el corazón en la garganta. Nicolás se pasó las manos por la cara como arrepentido. «No debí gritarte. Es solo que hay cosas que no puedo volver a ver». Ella asintió, pero la curiosidad se había encendido. Había alcanzado a leer 3 palabras. Lesiones por objeto contundente. No podía sacarlas de la cabeza. Esa noche, mientras todos dormían, Elisa se levantó en silencio. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por las luces de emergencia. Bajó las escaleras descalza, cuidando que la madera no crujiera. Sabía que el despacho del señor Alcázar estaba en la planta baja, una habitación que Elvira siempre mantenía cerrada. Encontró la puerta. Cerradura simple. Recordó un truco que había aprendido en la universidad cuando su compañera perdió la llave de su casillero. Tomó un clip del bolsillo de su bata y tras unos segundos de nervios, el pestillo cedió. El despacho olía a cuero y a polvo. En el escritorio había carpetas perfectamente ordenadas y una caja fuerte, pequeña, empotrada en la pared. Pero fue una gaveta lateral lo que llamó su atención. Dentro una carpeta con la etiqueta Caso Nicolás A. La abrió. Lo que leyó le heló la sangre. Informes médicos, fotografías de radiografías, anotaciones que hablaban de golpes repetidos con objeto metálico y fracturas vertebrales compatibles con agresión física. No había rastro de accidente automovilístico. Había un crimen. Antes de que pudiera reaccionar, una voz detrás de ella rompió el silencio. Buscando algo. Enfermerita. Elisa se giró sobresaltada. Bruno Alcázar estaba apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Se me hizo raro verte despierta a estas horas. Papá dice que las enfermeras curiosas duran poco». Elisa escondió la carpeta detrás del escritorio. No podía dormir. Iba por agua. Bruno dio un paso dentro del despacho y el agua está en los cajones de mi padre. Ella sintió el sudor frío correrle por la espalda. Se me cayó una medicina y rodó hasta aquí. Él la observó un largo instante. Luego sonrió de nuevo, aunque sin amabilidad. «Tienes suerte de que haya sido yo quien te encontró». Si hubiera sido él, se encogió de hombros. «Bueno, no estarías de pie». Salió sin cerrar la puerta. Elisa respiró profundo, volvió a poner todo en su sitio y regresó a su habitación temblando. Sabía que no podría dormir. Había descubierto demasiado y no sabía cuánto la familia sabía que ella lo sabía. En el piso de arriba, Nicolás estaba despierto. Había escuchado pasos, murmullos y el ruido leve de la puerta. Cuando Elisa entró a su cuarto, la luz tenue de la lámpara lo iluminó parcialmente. «¿Qué hiciste?», preguntó él sin levantar la voz. «Nada que no merezca una explicación». Le temblaban las manos. «Leí tu expediente. Sé que no fue un accidente». Él cerró los ojos. «Entonces ya no hay vuelta atrás». «¿Quién lo hizo?». «¿Nicolás?». Su mirada se endureció. «No preguntes eso. No aquí. No, ahora tengo derecho a saberlo. No, si quieres seguir viva». Elisa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no se movió. «No voy a irme», dijo firme. Nicolás la miró como si viera a alguien que no esperaba encontrar. «Eres más valiente de lo que pareces, y tú menos culpable de lo que todos creen». Por un instante el silencio se volvió íntimo.
casi tierno. Luego él desvió la mirada. «Descansa, Elisa, mañana hablaremos». Ella asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir escuchó su voz de nuevo. «Cierra con llave». Obedeció, pero ya no había cerradura que pudiera mantenerla a salvo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la mansión, un auto oscuro se detuvo frente al portón principal. 2 hombres bajaron y hablaron con el guardia. Uno de ellos llevaba un sobre con el sello de la agencia Asistencia Integral, y en el interior una orden escrita con la letra de Gregorio Alcázar, sustituir a la enfermera Campos. Inmediatamente, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Elisa? ¿Te habrías ido o habrías buscado la verdad? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene en el siguiente capítulo pondrá a prueba su valor y su corazón. El amanecer en San Isidro llegó envuelto en un silencio extraño. El sol apenas se filtraba por las cortinas gruesas cuando Elisa Campos abrió los ojos sobresaltada. Había soñado con gritos, con el eco de una voz que repetía su nombre desde un pasillo oscuro. Por un segundo recordó dónde estaba, hasta que el olor del café recién hecho le devolvió la realidad, la mansión de los Alcázar, su nuevo trabajo, el secreto que había descubierto la noche anterior y el miedo que aún no la soltaba. Se levantó, se lavó la cara y trató de calmar el temblor de sus manos. En el espejo la miraba una muchacha de 23 años que intentaba parecer más fuerte de lo que se sentía. Había leído la verdad en los documentos. Nicolás no sufrió un accidente, fue brutalmente golpeado. Pero ¿por quién? Todo indicaba que su propio padre estaba detrás de aquello. Y lo peor era que ahora alguien sabía que ella lo sabía. Al salir al pasillo, doña Elvira ya la esperaba con una bandeja. «Desayuna, hija», le dijo en voz baja. «Hoy te conviene tener fuerzas». ¿Por qué lo dice? Porque el ambiente amaneció pesado. Llegaron hombres de la empresa desde temprano. Tu nombre anda en las bocas equivocadas. Elisa sintió un escalofrío. ¿Qué dicen de mí? Que no durarás ni una semana más. Que el señor Gregorio ordenó tu reemplazo. El corazón se le fue a los pies. ¿Cuándo?, preguntó tratando de no mostrar pánico. Hoy mismo, según entendí. Pero Nicolás no lo sabe. Elvira la miró con una mezcla de ternura y miedo. Si decides irte, te ayudaré a salir por la parte trasera. Pero si decides quedarte, debes entender que esta casa no perdona la curiosidad. Elisa apretó la taza con fuerza. Irse era lo sensato, pero dentro de ella había algo más fuerte que el miedo. La certeza de que aquel hombre encerrado en su silla no merecía seguir prisionero de los suyos. «No me iré», dijo finalmente. «Todavía no». Bajó al cuarto de Nicolás. La puerta estaba entreabierta y lo encontró mirando hacia la ventana en silencio. La luz matinal iluminaba la cicatriz en su ceja, esa que nunca había preguntado cómo obtuvo. «Buenos días», dijo ella, fingiendo normalidad. Él giró apenas la cabeza. «Dormiste poco, se nota en los ojos». «¿Y usted también?», replicó ella, intentando una sonrisa. «No suelo dormir bien cuando la gente revisa mis cosas de noche». Elisa se quedó helada. Lo sabía. Escuché pasos. No soy tan inválido como todos piensan. Entonces ya sabe lo que encontré. Lo imaginé, dijo él con una calma peligrosa. Lo que no sé es si planeas usarlo en mi contra. No planeo ayudarlo. Nicolás la miró largo rato. En su rostro había incredulidad, pero también una chispa de esperanza que parecía haberse apagado tiempo atrás. «¿Por qué?», preguntó. «No tienes idea de lo que arriesgas. Porque no puedo fingir que no vi lo que vi. Y porque no me asusta la verdad. Señor Alcázar, llámame Nicolás. Si vas a desafiar a mi padre, al menos mereces tutearme». Elisa respiró hondo. Fue él, ¿verdad? Nicolás bajó la mirada. Sus manos se cerraron en los apoyabrazos de la silla. Sí, él y sus hombres. Su voz era un hilo. Descubrí que la empresa lavaba dinero con contratos públicos. Iba a denunciarlo.
Me citaron para hablar. Esa noche hizo una pausa. Me dejaron vivos, solo para recordarme quién manda. El silencio se volvió pesado. Elisa sintió un nudo en la garganta y todos lo encubrieron. Todos. Médicos, abogados, prensa. El dinero de mi familia compra silencio. No por mucho tiempo, dijo ella con determinación. ¿Puedo conseguir ayuda de quién? De una enfermera recién graduada, sin contactos ni protección. La miró con tristeza. No entiendes en qué pozo te estás metiendo. Tal vez, pero tampoco voy a dejarlo solo. Por primera vez, Nicolás sonrió. Una sonrisa apenas visible pero real. Eres más terca de lo que pareces y usted más humano de lo que deja ver. Antes de que pudiera responder, Elvira irrumpió en el cuarto pálida. Vienen por ti, Elisa. Vi a 2 hombres hablando con el chofer. Tienen una orden de la agencia. Nicolás giró la silla hacia ella, los ojos encendidos. ¿Qué orden traer a una sustituta y llevarse a la señorita Campos? Elisa dio un paso atrás, pero Nicolás la detuvo. No te irás a ninguna parte. No puedo quedarme si me despiden. La casa es mía, dijo él con una firmeza que hacía tiempo no usaba. Nadie te sacará sin mi permiso. Unos golpes duros resonaron en la puerta principal. Elvira corrió a ver. Nicolás maniobró su silla hasta el interfono y presionó un botón. ¿Quién es?, preguntó con voz fría. Agencia, asistencia integral, respondió un hombre. Traemos la nueva enfermera. Elisa y Nicolás se miraron. Él apretó los dientes. Dígales que no necesito a nadie más. Tenemos órdenes directas del señor Gregorio, y yo tengo una orden directa de quien vive aquí. Lárguense, gruñó Nicolás y cortó la comunicación. El golpe de la puerta al cerrarse hizo temblar las ventanas. No debió hacer eso, dijo Elisa asustada. Van a volver, ya volverían de todas formas. Nicolás la miró con una mezcla de ira y protección. Pero ahora tenemos poco tiempo. Elvira regresó corriendo. Los hombres se fueron, pero volverán. Están hablando por teléfono. Nicolás respiró profundo. Elisa, escucha. Hay una caja fuerte en el despacho de mi padre. Dentro hay documentos que prueban todo. Contratos falsos, transferencias, nombres. Si logramos sacar una copia, podríamos destruirlo. ¿Y cómo piensa hacerlo desde una silla? Él la miró con algo que parecía desafío. Tal vez no esté tan paralizado como todos creen. Elisa lo observó con asombro. ¿Qué está diciendo? He estado trabajando solo. Movió la pierna derecha apenas un poco, pero lo suficiente para que ella se tapara la boca con las manos. Empiezo a recuperar sensibilidad. No se lo digas a nadie. Si mi padre se entera, lo intentará de nuevo. Nicolás, eso significa que puede recuperarse solo si seguimos fingiendo que no pasa nada y necesito tu ayuda para lograrlo. Ella asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario. Entonces empieza por revisar el botiquín del baño. Ahí hay una llave pequeña. Elisa corrió, abrió el botiquín y encontró la llave escondida detrás de una caja de gasas. Al volver, Nicolás ya tenía un papel en la mano, un código numérico, escrito con lápiz. Es la combinación de la caja fuerte, pero no puedes ir ahora. Hay cámaras. Espera a la noche. Elisa guardó la llave en el bolsillo de su bata justo cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez la voz que se escuchó desde la entrada era distinta, más autoritaria. Seguridad privada del señor Gregorio Alcázar. Abrir de inmediato. Elvira se llevó las manos al pecho. Ya no son los de la agencia. Nicolás cerró los ojos. Vienen por ti, Elisa. No voy a irme, dijo ella con voz firme. Tienes que hacerlo, ¿no? Si me voy, sabrán que descubrió algo. Lo pondrán peor. Por un momento, se miraron sin decir nada. Luego Nicolás murmuró, entonces que sea juntos. La puerta principal retumbó con un golpe más fuerte. Elvira corrió hacia el pasillo para ganarles tiempo, mientras Nicolás maniobraba su silla hacia un panel lateral del cuarto.
Presionó un interruptor oculto y una sección de la pared se desplazó revelando un pasadizo angosto. Es una salida de servicio. Nadie la usa desde hace años. Elisa lo ayudó a entrar mientras los golpes continuaban en la puerta de entrada. ¿A dónde lleva? ¿Esto? Preguntó jadeando. Al garaje viejo detrás de la casa. Desde ahí puedes escapar. ¿Y usted? Yo distraeré a los hombres. Elisa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No voy a dejarlo. No hay tiempo. Si te atrapan, no tendré a nadie más en quien confiar. Los pasos resonaban ya en el pasillo. Elvira gritó algo que no alcanzaron a entender. Nicolás la empujó suavemente hacia el túnel. «Ve, Elisa, por favor». Ella se inclinó, le tomó el rostro entre las manos y susurró: «Volveré esta noche. Lo juro». Entonces corrió por el pasadizo oscuro, mientras detrás de ella se escuchaba el estruendo de una puerta rompiéndose y las voces de los hombres irrumpiendo en la mansión. Nicolás giró la silla hacia ellos, erguido, desafiante, como si la rabia le devolviera la fuerza. «¿Dónde está la enfermera?», gritó el primero. «No lo sé», respondió con frialdad, «pero si la tocan, les juro que no vivirán para contarlo». Las luces parpadearon. Afuera, la ciudad seguía su ritmo ajeno y en algún punto del jardín trasero, Elisa, con la llave de la caja fuerte apretada en el puño, corría entre las sombras sin saber si volvería a ver con vida al hombre que había jurado proteger. Gracias por seguir con esta historia. Lo que viene en el capítulo 4 revelará la conspiración completa y un giro que cambiará para siempre la vida de Elisa y Nicolás. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El viento nocturno soplaba fuerte sobre los jardines de la mansión, levantando las hojas secas como si fueran advertencias. Elisa Campos se agazapó detrás de una fuente cubierta de hiedra, respirando con dificultad. Tenía la ropa manchada de polvo y las manos aún apretadas sobre la pequeña llave que Nicolás le había confiado. No podía volver atrás. No después de lo que había visto. Desde su escondite alcanzaba a escuchar voces dentro de la casa, órdenes dichas con furia contenida. Reconoció la voz de Gregorio Alcázar. «Encuéntrenla». No pudo ir lejos. Elisa contuvo el aliento. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que temió que el sonido la delatara. Vio las luces de linternas moviéndose detrás de las ventanas. Era cuestión de minutos para que la encontraran. Se deslizó hacia el garaje viejo. La puerta metálica estaba medio oxidada, pero se dio con un chirrido suave. Dentro olía a aceite y madera húmeda. En un rincón había un viejo Renault 12, cubierto con una lona. Lo revisó con rapidez, sin llaves, sin gasolina, sin esperanza de escapar por ahí. Se apoyó en la pared temblando. Tenía que pensar. Tenía que volver por Nicolás. El sonido de un motor rompiendo el silencio de la noche la sobresaltó. Luces de faros iluminaron el portón principal. 2 camionetas oscuras entraron al terreno. Hombres armados bajaron sin decir palabra. Elisa supo que aquello ya no era solo una amenaza, era una cacería. En el interior, Nicolás observaba el caos con la calma tensa de quien ya no tiene nada que perder. Doña Elvira lo ayudaba a moverse con disimulo mientras los guardias registraban cada habitación. «¿Dónde la escondió, señor Nicolás?», le preguntó uno apuntándolo con la linterna directamente al rostro. «¿A quién?», respondió con ironía. «No sé de qué hablas». El hombre lo empujó con brusquedad. Elvira se interpuso furiosa. «No lo toque. Es su hijo». El guardia la apartó de un empujón. Nicolás se impulsó con los brazos, girando la silla y golpeando el tobillo del hombre con el aro metálico. «Tócala otra vez y te parto la cabeza», dijo, la voz llena de un odio que no intentó disimular.
Los hombres dudaron un instante. En ese momento Gregorio Alcázar apareció en el umbral del pasillo. Su silueta era una sombra contra la luz blanca del vestíbulo. «¡Basta!», ordenó con voz baja. Los guardias se detuvieron al instante. «Dejen a la servidumbre. Yo hablaré con mi hijo». Cuando se quedaron solos, Nicolás levantó la vista hacia él. «¿Qué más quieres? Ya me quitaste todo». Gregorio avanzó con paso lento, su bastón golpeando el suelo. «Todavía no aprendes», dijo. «A veces pienso que no heredaste nada de mí, ni la prudencia, ni el instinto. Si por instinto te refieres a destruir a todo el que se interpone, tienes razón. No me provoques, Nicolás. No te imaginas lo fácil que sería hacerte desaparecer de verdad». Nicolás sonrió con amargura. «Ya lo intentaste una vez, no te funcionó». El golpe del bastón contra la mejilla fue tan rápido que ni siquiera Elvira alcanzó a gritar. Nicolás cayó de lado, pero su mirada permaneció fija, desafiante. Gregorio se inclinó sobre él. «¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que todavía creas en la justicia. La justicia es para los débiles. Entonces ya estás muerto, padre». Gregorio se enderezó y lo miró como quien contempla algo que ha dejado de ser útil. «Encuentren a la enfermera», ordenó a sus hombres desde el pasillo. «Esta vez quiero pruebas de que no volverá». Elisa, mientras tanto, había conseguido escabullirse hacia un pequeño cobertizo junto al muro trasero. Desde ahí observó cómo los hombres se dispersaban por el terreno. Uno de ellos se acercaba peligrosamente a su escondite. No tenía a dónde ir. En un impulso, tomó una herramienta de jardinería, una vieja pala oxidada, y esperó. Cuando el guardia pasó frente a ella, lo golpeó con todas sus fuerzas en la pierna. El hombre cayó gritando. Elisa corrió hacia la reja lateral. La adrenalina le nubló la mente. Trepó como pudo y cayó del otro lado rascándose los brazos con el alambre. Corrió calle abajo, descalza, sin mirar atrás, hasta que alcanzó la avenida principal. Solo entonces se detuvo jadeante. No sabía hacia dónde ir. Pensó en el doctor Samuel Obregón, su antiguo profesor. Él podría ayudar. Sacó su celular, marcó su número y esperó con el alma en vilo. Elisa contestó una voz somnolienta. «Doctor, soy yo. Necesito verlo. Es urgente. Se trata de Nicolás Alcázar». Hubo un silencio. «¿Dónde estás?» «En San Isidro, cerca del colegio alemán. Quédate ahí. Voy por ti». Media hora después, el doctor estacionó su coche frente a ella. Elisa subió y le contó todo: las cicatrices, los documentos, las amenazas. Obregón la escuchó en silencio, asimilando cada palabra. «Sabía que había algo extraño en su caso», dijo finalmente. «Los informes que me mostraron en el hospital estaban incompletos. Doctor, su vida corre peligro y...» «La tuya también, Elisa. Pero si todo lo que dices es cierto, podemos demostrarlo». Elisa le entregó la pequeña llave. «Es de una caja fuerte en el despacho del padre. Ahí está la prueba. Entonces debemos recuperarla», respondió él. «Pero no hoy. Es demasiado peligroso». Elisa miró por la ventana. La ciudad dormía bajo la neblina. «No puedo dejarlo solo. Si descubren que escapé, se vengarán con él. No puedes regresar ahora. Lo haré cuando amanezca. Nadie me detendrá». En la mansión, Nicolás se incorporaba con dificultad. Tenía la mejilla hinchada y una mirada distinta, una mezcla de dolor y rabia que parecía darle más fuerza que nunca. Elvira lo ayudó a limpiar la sangre del labio. «Tienes que irte, hijo», susurró ella, «antes de que te maten, de verdad, no sin ella», dijo él. Se miraron en silencio. Elvira, resignada, fue hasta un mueble y sacó un pequeño llavero con un control remoto. «Esto abre el portón del jardín. Hay un sendero que lleva a la vieja casa del vigilante. Allí hay un teléfono escondido. Usa eso para pedir ayuda». Nicolás asintió. Cuando los guardias se distrajeron revisando la cocina,
Se deslizó por el pasillo en su silla, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Salió por la puerta lateral y avanzó hacia el jardín. El aire fresco le golpeó el rostro. Por un momento se sintió libre. Entonces escuchó un motor. Las camionetas oscuras arrancaban de nuevo, alejándose. Elisa estaba fuera. Por primera vez en meses, Nicolás respiró con alivio. Pero no duró mucho. Un sonido metálico detrás de él lo obligó a girar. Bruno Alcázar estaba ahí apuntándole con una pistola. ¿De verdad creíste que no lo sabía?, dijo con una sonrisa helada. Siempre supe que tu enfermerita era un problema. Nicolás no respondió. Bruno se acercó lentamente. Papá te quiere vivo, pero no tanto. Así que si cooperas, tal vez solo te rompa un brazo. Antes de que pudiera disparar, un ruido detrás de los arbustos lo distrajo. Bruno giró la cabeza. Nicolás aprovechó el momento. Convíntose todas sus fuerzas, lanzó la silla hacia adelante y lo embistió. La pistola cayó al suelo. Se produjo un forcejeo breve y brutal. Bruno logró recuperarse, tomó el arma y apuntó de nuevo, pero esta vez no fue Nicolás quien lo detuvo. Un golpe seco sonó detrás de ellos. Bruno se desplomó inconsciente. Elisa estaba ahí temblando con la pala de jardín en las manos. «Te dije que volvería», susurró Nicolás. La miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Eres la mujer más loca que he conocido. Y tú, el hombre más testarudo del planeta». Ella se agachó a recoger el arma, pero Nicolás la detuvo. «No, no somos como ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Terminar lo que empezamos». Él se enderezó en la silla usando la fuerza de sus brazos para sostener el equilibrio. «Vamos al despacho. Esta noche terminaremos con su imperio». Elisa asintió. Caminaron juntos por el pasillo oscuro, dejando atrás el cuerpo inconsciente de Bruno. El sonido del reloj del vestíbulo marcó la medianoche justo cuando llegaron a la puerta del despacho. Elisa sacó la llave del bolsillo y la insertó en la cerradura de la caja fuerte. El clic metálico resonó como un disparo. Nicolás tomó aire. «Aquí dentro está la verdad», dijo. La puerta se abrió lentamente, revelando carpetas, discos duros y sobres sellados con el logotipo de la empresa Alcázar Desarrollos. Elisa encendió la linterna del celular. «Con esto podríamos hundirlos». Nicolás asintió, pero algo en su rostro cambió de repente. Elisa susurró. Ella lo miró confundida. «¿Qué pasa? No estamos solos». Una sombra se reflejaba en el cristal del librero, y antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar habló desde la penumbra. «¿De verdad creyeron que podrían vencerme en mi propia casa?» Gregorio Alcázar estaba allí sosteniendo otra pistola, apuntando directo al pecho de su hijo. Gracias por seguir con esta historia. En el capítulo 5, el destino de Elisa y Nicolás penderá de un hilo, y el amor que los une será puesto a prueba como nunca antes. El tiempo pareció detenerse. La luz temblorosa de la linterna de Elisa iluminaba el rostro implacable de Gregorio Alcázar, cuya sombra se proyectaba enorme contra las paredes del despacho. El silencio se volvió tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj antiguo, marcando segundos que parecían siglos. Nicolás giró lentamente su silla, colocando su cuerpo entre su padre y Elisa. «Deja que ella se vaya, viejo», dijo con voz ronca. «Esto es entre tú y yo». Gregorio avanzó un paso, el arma firme en la mano. «Siempre tan noble, tan idiota. ¿De verdad crees que puedo dejarla viva sabiendo lo que sabe?» Elisa sintió el frío del metal de la caja fuerte, aún abierta a rozar dedos. Dentro había documentos que podían destruir al magnate, pero no servirían de nada si ambos morían allí. Buscó con la mirada una salida, alguna oportunidad, cualquier distracción. «¿Por qué lo hiciste, papá?», preguntó Nicolás, la voz quebrándose apenas. «¿Por qué no pudiste dejarme hacer lo correcto?». «Porque lo correcto no paga las cuentas», respondió Gregorio sin titubear.
Yo construí este imperio para que tú lo heredieras y tú lo quisiste destruir por un pedazo de conciencia. Nicolás apretó los puños. Por tu culpa mataron a familias enteras con esos edificios podridos. Gente inocente murió. Colaterales, replicó su padre frío. Siempre hay que pagar un precio por el progreso. Elisa no pudo contenerse. Eso no es progreso, es corrupción. Gregorio giró el arma hacia ella. Y tú, enfermerita, deberías haber aceptado tu sueldo y mantenerte al margen. El disparo sonó como un trueno. Elisa se estremeció, pero no cayó. El proyectil había pasado a pocos centímetros de su cabeza y se incrustó en el marco de la puerta. Nicolás gritó su nombre y, sin pensarlo, empujó la silla hacia adelante, arremetiendo contra su padre con todas sus fuerzas. El golpe hizo que Gregorio perdiera el equilibrio. La pistola cayó al suelo resbalando bajo el escritorio. Ambos forcejearon. El bastón del viejo golpeando el metal de la silla, los gritos rebotando en las paredes. ¡Corre! ¡Elisa!, gritó Nicolás. Pero Elisa no corrió, se lanzó hacia la pistola, se arrodilló y la tomó antes de que Gregorio la alcanzara. Cuando apuntó hacia él, sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos, decididos. «No se mueva», gritó, «ya basta». Gregorio se detuvo respirando con dificultad. La furia en su mirada era casi animal. «¿Vas a dispararme, muchacha? ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo?» «Sí, con un hombre que destruyó a su propio hijo». Por un momento, el silencio volvió a apoderarse de la habitación. Gregorio la observó con desprecio, pero también con algo de curiosidad. «Tienes valor, por eso te elegí». «¿Qué dice?», preguntó Nicolás confundido. «La agencia de empleo pertenece a una de mis empresas», dijo el padre. «Yo apruebo cada contratación. Quería a alguien dócil, sin pasado, sin familia, fácil de controlar». Elisa sintió un escalofrío. «Sabe todo sobre mí. Todo. Desde tu dirección en La Matanza hasta el hospital donde nació tu madre. No hay nada en este país que mi dinero no pueda comprar». La rabia reemplazó el miedo, pues su dinero no podrá comprar lo que estoy a punto de hacer. El sonido de sirenas lejanas rompió el momento. Gregorio frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Elisa dio un paso atrás apretando el arma. «Es el final, señor Alcázar. El doctor Obregón tiene las pruebas. Ya debe haber contactado a la prensa». Nicolás sonrió por primera vez en la noche. «Parece que subestimaste a tu enfermerita». Gregorio apretó los dientes. «¡Seas!», gruñó lanzándose hacia ella. Elisa apretó el gatillo. El disparo resonó en toda la casa. Gregorio se detuvo mirando con incredulidad la mancha de sangre que se extendía por su hombro. Cayó de rodillas, pero aún vivo. Nicolás se movió hacia él, la respiración agitada. «Esto se acabó, papá». «Aún no», murmuró el viejo sacando un segundo arma oculta bajo el saco. Antes de que pudiera levantarla, doña Elvira apareció en el umbral, sosteniendo una lámpara de bronce. «¡No más!», gritó y golpeó a Gregorio en la cabeza con todas sus fuerzas. El magnate cayó inconsciente. El silencio que siguió fue tan profundo que Elisa sintió las lágrimas brotarle sin control. Nicolás respiró agitado, la mirada perdida. «¿Estás bien?», le preguntó ella. «Sí, creo que sí». Trató de moverse y por primera vez su pierna derecha respondió. Elisa lo ayudó a incorporarse. El sonido de las sirenas se hacía más fuerte. Desde la ventana podían verse los destellos azules reflejándose en las paredes del vestíbulo. Elvira se acercó a ellos con las manos temblorosas. «Ya están aquí. Todo acabó». Nicolás negó con la cabeza. «No, Elvira. Esto apenas empieza». Los policías entraron derribando la puerta principal. Minutos después, Gregorio Alcázar era trasladado, esposado y con el rostro cubierto de sangre. Elisa declaró todo, las agresiones, los documentos, las amenazas. Los oficiales se llevaron también los archivos de la caja fuerte y los discos duros. El despacho quedó vacío. El imperio del hombre
más poderoso de la ciudad, se había derrumbado en cuestión de horas. Días después, en una habitación de la clínica alemana, Nicolás abría los ojos después de una cirugía reconstructiva. A su lado, Elisa lo esperaba con una sonrisa cansada. «Sobrevivimos», dijo ella. «Gracias a ti», respondió él con la voz débil pero firme. Ella tomó su mano. «No me agradezcas. Lo hice porque creí en ti, incluso cuando tú ya no creías en nadie». Yo creí en ti», contestó él con una mirada que decía mucho más que las palabras. El doctor Obregón entró con los resultados en la mano. «Buenas noticias. Los nervios están respondiendo. Con rehabilitación podrías volver a caminar completamente». Elisa sonrió aliviada. «Lo oye, lo logramos». Nicolás asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora entiendo que la verdadera libertad no era volver a caminar, era dejar de tener miedo». Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el corazón de él latir con fuerza. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a la historia que acababa de salvar 2 vidas. Pero esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban una a una, Elisa Campos supo que el destino los había unido por algo más grande que la justicia. Los había unido para demostrar que el amor, cuando es verdadero, puede enfrentarse incluso al poder más oscuro. Gracias por acompañar esta parte de la historia. En el capítulo 6, el juicio de los Alcázar revelará nuevas traiciones y el amor entre Nicolás y Elisa enfrentará su prueba más difícil, la libertad. 3 meses después, la ciudad de Buenos Aires amanecía cubierta por una neblina ligera que envolvía los edificios de la 9 de julio y el sonido distante de los primeros coches. En el noticiero matutino, una voz firme narraba lo que todos esperaban oír desde hacía semanas. Hoy inicia el juicio contra Gregorio Alcázar, el empresario acusado de corrupción, lavado de dinero y tentativa de homicidio en contra de su propio hijo. En una habitación de la clínica alemana, Nicolás Alcázar apagó el televisor. Aún usaba una férula ligera en la pierna izquierda, pero ya podía caminar con ayuda de un bastón. Su mirada era distinta, serena, concentrada. Elisa Campos, ahora vestida con ropa civil y no con uniforme de enfermera, organizaba papeles sobre la mesa, los documentos que servirían como evidencia final. «No tienes que hacerlo si no estás listo», dijo ella. «Sí lo estoy», respondió él con calma. «No puedo seguir huyendo del apellido que me dio la vida y casi me la quita». Elisa lo observó en silencio. Lo que había nacido como un trabajo se había convertido en una misión y luego en un amor que desafiaba cualquier miedo. «Cuando entres en esa sala», dijo ella, «no estarás solo». Él tomó su mano y la apretó. «Nunca más lo estaré». El palacio de tribunales estaba rodeado por cámaras, periodistas y curiosos. Las vallas policiales mantenían a raya a la multitud que gritaba consignas contra la corrupción. Dentro el aire era denso, cargado de murmullos. Gregorio Alcázar entró en una silla de ruedas empujada por su abogado. Su rostro, pálido y endurecido, contrastaba con la imagen de poder que una vez había proyectado. Frente a él, Nicolás lo esperaba con la cabeza en alto. Cuando sus miradas se cruzaron, por un segundo, el pasado volvió a pesar. Pero ya no había miedo, solo un abismo. El juez inició la sesión. La primera en declarar fue Elisa. Su voz tembló al principio, pero se fue afirmando a cada palabra. Relató los abusos, las amenazas, el descubrimiento de los archivos, el intento de asesinato. Describió las cicatrices de Nicolás y cómo los informes médicos habían sido alterados para encubrir un crimen. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. El abogado defensor intentó desacreditarla. «Señorita Campos, usted no es perito ni experta forense. ¿Cómo puede afirmar que hubo violencia? Porque fui yo quien lavó las heridas de ese hombre».
respondió ella, mirando directo al jurado. Y hay cosas que solo se entienden cuando se tocan. Las palabras resonaron, con una verdad que ninguna estrategia legal pudo borrar. Luego vino el testimonio del doctor Obregón con pruebas científicas y documentos firmados. Mostró las radiografías originales, las transferencias ilícitas, los pagos a médicos corruptos. La evidencia era abrumadora. Gregorio escuchó todo en silencio, pero sus manos temblaban. Al final se levantó lentamente y pidió la palabra. El juez dudó, pero se la concedió. «Yo no soy un santo», dijo, «pero tampoco el demonio que quieren pintar», se volvió hacia su hijo. «Todo lo que hice fue por ti. Quería que tuvieras poder, que no dependieras de nadie. Pero tú siempre fuiste débil, sentimental, igual que tu madre». Nicolás lo miró con una calma que desarmaba. «No, padre, no soy débil. Solo aprendí que el verdadero poder está en poder mirar a los demás sin destruirlos». El juez golpeó el mazo. Horas después, el veredicto fue unánime. Culpable. El público estalló en murmullos. Afuera, las cámaras grababan el momento en que el magnate más temido del país era escoltado por la policía hacia una camioneta blindada. Semanas más tarde, Nicolás y Elisa caminaban juntos por los bosques de Palermo, disfrutando por primera vez de una vida sin sombras. Él, con paso todavía inseguro, se apoyaba más en ella que en el bastón. «¿Sabes qué fue lo más difícil?», preguntó él. «¿Qué? Perdonarlo». Elisa lo miró con ternura. «¿Y aún así lo hiciste?» «Sí, porque el odio es otra forma de prisión». Ella sonrió. «Entonces ahora eres libre. Solo si tú te quedas a mi lado». Se detuvieron frente al lago, observando el reflejo dorado del atardecer. Las aguas tranquilas no parecían guardar rastro de todo el dolor que habían atravesado. «¿Qué harás ahora?», preguntó Elisa. «Reconstruiré la empresa, pero esta vez limpia. Quiero que sirva para algo bueno. Hospitales, viviendas dignas, escuelas». «Y yo», preguntó ella en voz baja, medio en broma, medio con miedo. «Tú serás la razón por la que valga la pena hacerlo». Elisa rió con lágrimas en los ojos. «No me digas esas cosas que me vas a hacer llorar. Déjame», susurró él acariciándole el rostro. «Durante años viví sin sentir nada. Hoy quiero sentirlo todo». Se besaron, rodeados por el murmullo de la ciudad que seguía su ritmo implacable, ajena a su pequeño milagro. A lo lejos, el sonido de las campanas de una iglesia marcaba la hora. Elisa apoyó su cabeza en su hombro. «¿Sabes qué me dijo mi madre antes de morir? Que hay decisiones pequeñas que cambian toda una vida». «Y tenías razón», contestó Nicolás. «Aquel día en que entraste a mi casa con una bata blanca cambió la mía para siempre». Elisa cerró los ojos y sonrió. A veces el destino se disfraza de accidente y otras de un trabajo mal pagado. Pero en esa tarde tranquila, entre el perfume de los árboles y la promesa de un nuevo comienzo, comprendieron que el amor también puede ser una forma de justicia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. En el capítulo 7 veremos cómo el nuevo comienzo de Nicolás y Elisa enfrenta las secuelas del pasado y una última sorpresa que pondrá a prueba todo lo que construyeron juntos. El amanecer bañaba la ciudad con una luz cálida y difusa, como si el tiempo quisiera concederles un respiro. Habían pasado 6 meses desde la condena de Gregorio Alcázar, y por primera vez en mucho tiempo, la mansión de San Isidro volvió a tener aire de hogar. Ya no había guardias armados, ni sombras que acechaban los pasillos, solo silencio, y la risa ocasional de Elisa Campos, que ahora trabajaba junto a Nicolás en la fundación que ambos habían creado. Paso a paso, un proyecto dedicado a la rehabilitación de personas con lesiones medulares. Las paredes, que alguna vez fueron testigos del miedo, ahora albergaban esperanza. Pero la paz en la vida de Nicolás y Elisa siempre llegaba acompañada de ecos del pasado. Aquella mañana, mientras revisaban las nuevas solicitudes de pacientes, doña Elvira entró en la oficina con expresión preocupada. «¿Hay alguien en la entrada?»,
dijo bajando la voz. Dice que necesita hablar con ustedes. ¿Quién es? Preguntó Elisa. Dice que se llama Bruno Alcázar. Elisa y Nicolás se miraron. El corazón de ella dio un vuelco. Tu hermano susurró. Nicolás asintió sin apartar la vista del ventanal. Creí que seguía prófugo. Bruno había escapado la noche del arresto de su padre, y desde entonces nadie había vuelto a saber de él. Elisa sintió un escalofrío. ¿Quieres que llame a la policía? No. Si vino hasta aquí es porque quiere algo y prefiero escucharlo antes de que lo intente por otros medios. El encuentro se produjo en el salón principal. Bruno entró sin prisa, con el cabello más largo y la barba crecida. Ya no llevaba trajes de diseñador, sino una chaqueta gastada y una mirada cargada de cansancio. «Veo que te recuperaste bien», dijo con una sonrisa amarga. «Y veo que sigues vivo a pesar de todo», respondió Nicolás. «¿Fue suerte o tal vez castigo? No lo sé». Elisa los observaba en silencio. La tensión era casi palpable, como si una sola palabra equivocada pudiera desatar una tormenta. Bruno dio unos pasos hacia ellos. «Vine a decirte que lo siento». «Lo sientes», repitió Nicolás con incredulidad. «Intentaste matarme, Bruno, y no lo hice», respondió en la voz ronca. «Porque no pude». Hubo un silencio largo. Bruno respiró hondo antes de continuar. «Papá me obligó. Dijo que si no te detení, me quitaría todo. Yo fui un cobarde. Me quedé callado mientras él te destruía, y mientras tú te enriquecías con su dinero sucio», replicó Nicolás con frialdad. «Sí, y ese dinero ahora me quema en las manos. Por eso vine». Sacó un sobre manila arrugado de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Aquí están los nombres de los socios que siguen lavando dinero con los contratos de papá. Políticos, jueces, empresarios. Si los denuncias, su imperio caerá por completo». Elisa lo miró con recelo. «¿Y por qué ayudarnos ahora? Porque ya no tengo nada que perder», dijo él bajando la mirada. «Y porque tú miró a su hermano, tú ganaste algo que yo nunca tendré. Perdón». Nicolás no respondió de inmediato. El silencio fue roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Finalmente tomó el sobre y lo abrió. «Si esto es verdad, con esto podríamos cerrar el ciclo». «Es verdad», afirmó Bruno. «Pero ten cuidado, hay gente poderosa que no va a dejarse hundir tan fácilmente». Elisa notó algo extraño en su tono, una mezcla de advertencia y resignación. «¿Te quedarás en la ciudad?», preguntó. «No, ya estoy muerto aquí», respondió dirigiéndose hacia la puerta. «Solo vine a limpiar un poco mi conciencia». Cuando se fue, el aire quedó denso, o cargado de pasado. Elisa tomó la mano de Nicolás. «¿Le crees?» «No lo sé, pero si hay una mínima posibilidad de que esto sea cierto, tengo que intentarlo». Esa noche, mientras revisaban los documentos, descubrieron nombres conocidos, diputados, empresarios de renombre, incluso un secretario de Estado. Elisa sintió vértigo. «Esto es peligroso, Nicolás. Si los denunciamos, volverán a perseguirnos. No pienso quedarme callado otra vez». Él la miró con decisión. «No luchamos tanto para vivir con miedo». Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. Las luces parpadearon y un olor a humo comenzó a invadir el pasillo. Elvira irrumpió corriendo. Fuego en la cocina. Alguien arrojó algo por la ventana. Elisa corrió con ella, pero al llegar vio que las llamas ya se extendían por el techo. Nicolás tomó el teléfono para llamar a los bomberos, pero la línea estaba muerta. «Cortaron la conexión», dijo apretando el bastón con fuerza. Salieron por el jardín trasero mientras el fuego crecía. Afuera se escuchaban llantas chirriando y el ruido de un auto acelerando en la distancia. Elisa se giró hacia él, jadeante. «Esto no fue un accidente, ¿no?», dijo Nicolás con la mirada fija en las llamas. «Esto fue una advertencia». Las sirenas no tardaron en llegar, pero el fuego ya había devorado buena parte del ala principal. Los bomberos,
trabajaron sin descanso hasta controlar el incendio. Cuando todo terminó, entre las cenizas, aún se distinguía el sobre que Bruno había dejado, completamente calcinado. Elisa sintió una punzada en el pecho. Perdimos las pruebas. Tal vez no, respondió Nicolás, mirando al cielo ennegrecido. Tal vez aún no. Ella lo observó confundida. ¿Qué quieres decir? Bruno sabía que esto podía pasar, y si de verdad quería redimirse, dejó una copia en algún lugar. Elisa asintió lentamente. Entonces, iremos por ella. Juntos, dijo él. Siempre juntos. El fuego había querido borrar su historia, pero lo único que logró fue avivar una nueva llama, la de la justicia que aún faltaba cumplir. Y mientras la madrugada se abría paso sobre los restos humeantes de la mansión, Elisa y Nicolás entendieron que su lucha no había terminado, porque a veces, incluso cuando el pasado parece enterrado, las sombras vuelven para probar si el amor y la verdad pueden sobrevivir al fuego. Gracias por seguir acompañando esta historia. En el capítulo 8, el desenlace final revelará si Elisa y Nicolás lograrán exponer a los culpables y alcanzar la paz definitiva, o si el precio de la justicia será demasiado alto. La mañana siguiente al incendio amaneció gris sobre la ciudad de Buenos Aires. El olor a humo todavía flotaba en el aire de San Isidro, y las ruinas ennegrecidas de la mansión parecían un recordatorio brutal de que el pasado no se borra con facilidad. Elisa Campos despertó en un hotel modesto de Palermo, con el corazón aún acelerado por las imágenes de la noche anterior, las llamas, los gritos, el sonido de la madera derrumbándose. A su lado, Nicolás. Alcázar dormía por primera vez en horas, exhausto, una venda en el brazo donde había sufrido una leve quemadura. Elisa se levantó despacio, se acercó a la ventana y miró la ciudad que ya empezaba a moverse allá afuera. Esto no ha terminado, pensó. Horas más tarde, en la cafetería del hotel, doña Elvira llegó con un periódico bajo el brazo. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y orgullo. Salieron las noticias, dijo colocando el diario sobre la mesa. El titular principal decía: incendio en la mansión Alcázar. Investigan posible atentado. Más abajo, una nota hablaba de una fuente anónima que afirmaba que los Alcázar aún ocultaban información comprometedora sobre políticos del más alto nivel. Ya están cubriéndose, dijo Nicolás tomando un sorbo de café. Y eso significa que el archivo de Bruno era real, respondió Elisa. Elvira bajó la voz. Recibí una llamada esta mañana, señor. ¿Era él, Bruno?, preguntó Nicolás incrédulo. Sí, dijo que estaba vivo y que si querían las pruebas, debían encontrarlo en Tigre, en una cabaña que solían visitar cuando eran niños. Elisa miró a Nicolás. Podría ser una trampa, o podría ser nuestra última oportunidad. Él se puso de pie. No podemos dejarlo pasar. El viaje hacia Tigre fue tenso y silencioso. El camino serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y cada curva parecía traer consigo una nueva incertidumbre. Al llegar encontraron la cabaña vieja junto al lago, abandonada con las ventanas rotas y el techo cubierto de musgo. Elisa y Nicolás entraron con precaución. Dentro olía a polvo y madera húmeda. En la mesa del centro había una caja de metal con una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Dentro están las pruebas que el país necesita. No lo hice por redención, sino porque ya no quiero seguir viviendo con miedo. Cuídala, hermano. Bruno. Elisa abrió la caja con cuidado. Dentro había varios USBs, fotografías de contratos falsificados y grabaciones de reuniones secretas con políticos. Era suficiente para hundir a medio gabinete. Nicolás respiró hondo. Con esto podemos acabar con todos y también firmar nuestra sentencia, dijo Elisa en voz baja. De pronto, un ruido afuera los hizo girar. El motor de un auto, puertas cerrándose, voces. Nos encontraron, susurró Elisa.
Nicolás apagó las luces y escondió la caja dentro de una mochila. A través de la ventana vio sombras moverse entre los árboles. «Sal por atrás hacia el muelle. Yo los distraeré». «No», protestó ella. «No voy a dejarte solo. Elisa, escúchame. Si me atrapan, no importa, pero tú tienes que sacar esto de aquí. Es nuestra única oportunidad». Elisa dudó un segundo con el corazón desbocado. «Te juro que volveré por ti. Siempre lo supe». Ella lo besó con desesperación, sabiendo que podía ser la última vez. Luego tomó la mochila y se escabulló por la puerta trasera. Los disparos comenzaron segundos después. Elisa corrió entre los árboles, el eco de los tiros rebotando en el bosque. Alcanzó el muelle y saltó dentro de una lancha vieja. Con manos temblorosas, encendió el motor y se alejó del muelle mientras veía destellos de fuego en la cabaña. Llamó al doctor Obregón desde su celular. «Doctor, tienen a Nicolás. Tengo las pruebas. Necesito ayuda». «Tranquila», respondió él. «Estoy en la Buenos Aires. Voy a contactar a la periodista Lucía Serrano. Mantente escondida hasta que te localicemos». Elisa apagó el teléfono y miró hacia la orilla. La cabaña ardía, igual que la mansión meses atrás. Pero entre las llamas, juraría haber visto a Nicolás moverse resistiendo como siempre. 2 días después, la noticia conmocionó al país. Caen funcionarios vinculados al caso Alcázar. Se filtran pruebas de corrupción masiva. Las grabaciones que Elisa había entregado a la prensa estallaron como una bomba. El gobierno no tuvo más remedio que iniciar una investigación oficial. Y entre los nombres implicados, uno resaltaba en las primeras planas: Bruno Alcázar, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de Tigre con una carta en el bolsillo. «Ya no quiero huir, que la verdad me encuentre». Elisa lloró cuando leyó la noticia. Había perdido mucho, pero al fin el país conocía la verdad. Un mes más tarde, en el hospital donde todo había comenzado, Elisa entró en una habitación y se detuvo en seco. Allí, de pie junto a la ventana, con el brazo enyesado pero vivo, estaba Nicolás Alcázar. «Te dije que volvería por ti», susurró ella conteniendo las lágrimas. Él se giró y sonrió con ese gesto sereno que siempre la desarmaba, y sabía que lo harías. Se abrazaron largos segundos sin decir palabra. Todo lo que habían sufrido, el dolor, el fuego, la pérdida, se disolvía en ese instante. «El país está cambiando», dijo Nicolás finalmente. «Gracias a ti, gracias a nosotros», corrigió ella. Fuera el atardecer doraba los edificios de la ciudad. La vida seguía, pero ellos ya no eran los mismos. Habían descubierto que la justicia no siempre llega en los tribunales ni en los titulares, sino en la fuerza de levantarse una y otra vez. Y mientras se tomaban de la mano, Elisa pensó que quizás después de tanto fuego, la vida finalmente les estaba enseñando a caminar entre las cenizas. 5 años habían pasado desde aquella noche en que el fuego casi los separa para siempre. La ciudad de Buenos Aires había cambiado. Los rascacielos de Puerto Madero brillaban con una calma que antes parecía imposible. Y las sombras de la familia Alcázar se habían disuelto en los libros de historia, convertidas en advertencia y memoria. En las afueras de Pilar, en un terreno que alguna vez perteneció a la empresa familiar, Elisa Campos caminaba descalza por el jardín de la nueva sede de su fundación. Paso a paso, había crecido más de lo que ella y Nicolás imaginaron. Ahora contaban con fisioterapeutas, psicólogos, médicos y voluntarios que atendían a personas de todo el país. Alrededor del edificio principal, miles de girasoles adornaban el paisaje, plantados por los propios pacientes como símbolo de esperanza y renacimiento. Elisa se detuvo frente a un grupo de jóvenes en sillas de ruedas que practicaban ejercicios bajo el sol. Algunos reían, otros lloraban. Discretamente, al lograr pequeños avances, ella se acercó corrigiendo posturas, animando con palabras suaves. «Despacio. No se trata de correr», dijo.
Se trata de creer. Cuando terminó la sesión, se dirigió al interior del edificio. En el pasillo colgaba una placa de bronce, a la verdad que cura y al amor que no se rinde. Fundación Paso a Paso 202. En su oficina, Nicolás Alcázar revisaba unos planos sobre el escritorio. Llevaba una camisa sencilla y un reloj de pulsera gastado. Caminaba con paso firme, aunque de vez en cuando cojeaba levemente, como si el cuerpo todavía recordara las batallas del pasado. Al verla entrar, sonrió. «Llegas justo a tiempo», dijo. «Estoy revisando el proyecto de Córdoba. ¿Quieren replicar la fundación allá?» «Entonces lo logramos», respondió ella con orgullo. «Aquello que empezó con dolor, ahora cambia vidas». Él se levantó y la abrazó. «No lo logramos. Lo estás logrando tú». «No, lo hicimos juntos como siempre». En el rincón del despacho, un retrato enmarcado mostraba a un hombre joven con barba, Bruno Alcázar, sonriendo junto a Nicolás en una foto de la infancia. Debajo, una frase grabada: «La redención no borra el pasado, pero le da sentido». Nicolás siguió la mirada de Elisa hacia el retrato. «¿Aún piensas en él?», preguntó. «A veces», respondió ella. «Creo que al final quiso hacer lo correcto». «Lo hizo», dijo Nicolás con serenidad. «Y por eso hoy, todo esto existe». Afuera el cielo comenzaba a pintarse de tonos naranjas. Elisa y Nicolás salieron al jardín donde una pequeña niña jugaba entre los girasoles. Tenía 4 años, rizos castaños y la sonrisa luminosa de su madre. «Julia, ven aquí», llamó Elisa. La niña corrió hacia ellos con una flor en la mano. «Papá, mamá, este girasol creció más alto que todos». «¿Por qué?» Nicolás se agachó y la levantó en brazos. «Porque fue el primero que plantamos juntos, hija. El día que aprendimos que el sol siempre envuelve, incluso después del incendio». Elisa los abrazó a ambos. El viento movió suavemente los pétalos dorados y por un instante todo pareció detenerse. El tiempo, los miedos, la distancia entre lo que fueron y lo que son. Nicolás tomó la mano de Elisa y la besó. «¿Recuerdas cuando me diste mi primer baño?», preguntó con una sonrisa traviesa. Ella rió. «¿Cómo olvidarlo? Pensé que ibas a despedirme al segundo día y mira dónde terminamos». «Curando a otros», respondió ella, «y curándonos a nosotros mismos». Al caer la tarde, las luces del centro brillaban a lo lejos. Elisa se quedó mirando el horizonte pensando en todo lo que habían sobrevivido: la pobreza, el miedo, la corrupción, el fuego, y cómo el amor en su forma más pura se había convertido en una fuerza capaz de reconstruir incluso lo que parecía perdido. «¿Sabes qué creo?», dijo ella, sin apartar la vista del cielo. «¿Qué? Que al final no fuimos nosotros los que elegimos esta historia. Fue la historia la que nos eligió a nosotros». Nicolás sonrió y menos mal que lo hizo. Se quedaron de pie, tomados de la mano, mientras la pequeña Julia corría entre los girasoles. El sol descendía lentamente detrás de los cerros y un resplandor dorado envolvía sus rostros. En ese instante, sin palabras, ambos comprendieron que la justicia no solo se había hecho en los tribunales, sino también en sus almas, porque el amor que nace del dolor no se apaga, se transforma en luz. Y mientras las sombras se alargaban sobre el campo, Elisa Campos cerró los ojos, dejando que el viento le recordara lo lejos que había llegado aquella enfermera joven que una vez solo buscaba un empleo y terminó encontrando su destino. No,